Pues bueno, vamos a hablar de la crisis de juego del Real Madrid desde la lesión de Dani Ceballos y por qué pienso que Jude Bellingham es el indicado para solucionarlo en el doble pivote. Lo dicho, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Jude Bellingham y su incorporación al doble pivote, que yo veo la solución a la crisis de juego que está teniendo el Real Madrid tras la lesión de Ceballos, porque estamos viendo que los mediocampistas actuales no hay ninguno de un perfil creativo. Ni Tchouaméni está siendo creativo, ni Camavinga es un jugador tampoco creativo, y Luka Modric no está dando ese plus con balón y encima físicamente le cuesta mucho. Y sobre todo, para el partido contra el Athletic, que es el que nos interesa, creo que colocar a Jude Bellingham en el doble pivote es la mejor solución que tiene el Real Madrid para mejorar un poco en el juego y para darle un poquito más de ritmo y de control a los partidos del Real Madrid, sobre todo también ayudar mucho en salida de balón, colocando a Brahim un poquito más adelantado o a Arda Güler, pero bueno, que tiene pinta que va a ser Brahim por estado de forma, por rendimiento, por continuidad, así que bueno, vamos a analizarlo, vamos a comentar los partidos que ha jugado Bellingham en cada posición, luego su rendimiento, pero antes que nada quiero recordaros que me sigáis tanto en TikTok como en Instagram. Ya sabéis, es importantísimo para que YouTube vea interacción. O sea, que YouTube, perdón, ya me estoy yendo al final del vídeo. Para que para tener patrocinadores, porque a día de hoy con YouTube no puedo vivir, no puedo ganarme la vida y necesito tener patrocinadores que me paguen por anunciar cosas y para ello necesito que hable con una agencia, seguidores, más seguidores en TikTok y en Instagram, así que si los 13.000 que estamos en YouTube se van a TikTok e Instagram, pues sería increíble, así que los tenéis aquí en pantalla, los tenéis en la descripción, me hacéis un gran favor si os suscribís, si me seguís en TikTok y en Instagram. Y ahora sí, vamos a hablar de Jude Bellingham. A ver, Jude Bellingham es un jugador que por condiciones puede jugar en cualquier posición prácticamente del campo y sobre todo del medio campo. O sea, es un jugador que tiene físico para ser un jugador más defensivo y más ofensivo y más intermedio, más box to box. Es un jugador que arriba es top mundial, pero que también defiende muy bien y en cuanto a físico, en cuanto a cualidades, es que es un jugador que se adapta a cualquier posición y lo vamos a poder ver con este campo en el que he puesto cuántos partidos ha jugado Jude Bellingham a lo largo de su carrera en cada posición y vemos que ha jugado 14 partidos como pivote, 133 en el medio del campo, 59 como media punta, que es donde suele jugar en el Real Madrid, 28 por la banda izquierda, 18 por la banda derecha y 2 como delantero. Entonces vemos que es un jugador que es súper polivalente, puede jugar en muchísimas posiciones y prácticamente en todas lo hace increíble. O sea, es un jugador así de bueno Jude Bellingham y que tiene características para brillar. Y también he querido irme para que veáis su evolución, que no siempre, ya lo habéis visto con estos datos, que no siempre ha jugado de media punta, que muchas veces ha jugado más en la base de la jugada, pues me he querido ir a los mapas de calor de todas sus temporadas, desde la temporada pasada hasta su primera temporada con el Birmingham City. Y vemos aquí Jude Bellingham como en el Birmingham, o sea, es que si os fijáis, hasta la última temporada del Real Madrid, hasta temporada pasada del Real Madrid, esta temporada no la he puesto, si nos vamos a las anteriores temporadas, su mapa de calor parece siempre un espejo, o sea, parece un espejo que siempre tiene la misma incidencia en ataque que en defensa, en campo rival que en campo propio. Jude Bellingham es un jugador que en su primera temporada en el Birmingham jugaba mucho por ese perfil izquierdo en la base de la jugada y jugaba muy atrás también, aunque luego también tenía recorrido ofensivo. Es que Bellingham siempre ha sido un interior, fue en el Madrid donde se reconvirtió a este media punta que es a día de hoy, pero siempre había sido un jugador de interior, de base de la jugada ofensivo, o sea, un Luka Modric, por ejemplo, en sus temporadas anteriores. Vemos que la siguiente temporada en el Borussia sí que es verdad que tuvo un poco más de incidencia en el campo rival que en el propio, pero aún así tenía mucho peso en campo propio. La siguiente temporada ya volvió a ser un jugador más de la base de la jugada y la temporada 22-23 vemos que en cuanto a la influencia que tenía en campo propio era tremenda, o sea, era lo mismo que en ataque, tenía muchísimo peso en la salida de balón y en la creación de juego del Borussia Dortmund, y ya la temporada pasada sí que es verdad que tenía menos incidencia, sí seguía teniendo, aunque más por izquierda, pero luego donde más tenía, donde más peso tenía, era por el medio y por la izquierda del ataque, pero vemos que Jude Bellingham es un jugador que se puede adaptar a lo que le pongas, es un todoterreno, es una bendición, es un poco al estilo Federico Valverde, pero más ofensivo. Bellingham es de pivote para arriba y Valverde es de interior para abajo. Las funciones que te puede hacer, bueno, aunque también te puede jugar de extremo Federico Valverde, pero bueno, creemos que es un jugador que se adapta y creo que, sinceramente, o sea, vamos a ver sus estadísticas, que vais a ver aquí en el lateral, no sé si aquí, donde mejor quede, vais a ver un círculo donde podemos ver a Jude Bellingham comparado con el resto de jugadores en su posición, sus estadísticas comparadas con el resto de jugadores en su posición. En este caso, comparado con los mediapuntas, y vemos que Jude Bellingham, en cuanto a los mediapuntas a nivel defensivo, es de lo más élite que hay. En cuanto a los percentiles, que algunos se preguntarán ¿qué es un percentil? Pues bueno, coges
una estadística en concreto, yo que sé, recuperaciones, y lo comparan con todos los jugadores de las 5 grandes ligas, y el que más recuperaciones haga por partido tiene un percentil más alto, que el más alto es 99. Si tienes un percentil 99, es que eres el jugador en tu posición que más recuperaciones haces por partido. Si tienes uno, el que menos, y si tienes 90, estás dentro del 9% que más hace. Así que vemos que a nivel defensivo Bellingham es de los mejores mediapuntas del mundo, y a nivel de creación de juego, de posesión, de cuánto toca el balón y tal, también. O sabemos que en pases intentados es de los que más, en pases completados el que más, en pases progresivos el que más, que es lo que le falta al centro del campo del Real Madrid. Un jugador que dé pases hacia adelante, que no sea todo tan horizontal, que también le dé verticalidad al juego del Real Madrid. En regates no está tan alto, pero creo que bajando a la base de la jugada podría mejorar, aunque luego lo veremos. Y en cuanto a toques por partido, también es un jugador que tiene una influencia tremenda en el juego. Entonces, si en vez de poder ponerle de media punta retrasamos un poco su posición, todavía va a tener más peso en el juego y va a controlar mucho más el balón, y además va a poder explotar más lo que hace a nivel defensivo. En lo que va más flojo esta temporada es en el tema de generación de goles. En cuanto a asistencias está muy bien, pero sí que es verdad que en cuanto a los goles y tal, bueno, está en un buen número, pero no está tan sobresaliente como estaba la temporada pasada. Y ahora le vamos a comparar con los mediocampistas. O sea, sus estadísticas las hemos comparado contra los mediapuntas y vemos que destaca mucho en lo defensivo y en cuanto a la posesión, pero si ahora lo comparamos contra los mediocampistas, contra los interiores, vemos que Jude Bellingham en cuanto a generación de goles es élite mundial, prácticamente el mejor del mundo en todos los apartados, y en cuanto a la posesión sigue manteniéndose en un rango muy alto, y eso que juega en posiciones más adelantadas donde es más difícil entrar en contacto con el balón, porque en vez de buscarlo tú, tienen que buscarte tus compañeros. Entonces ahí vemos un poco lo importante que puede ser Bellingham en esa base de la jugada, la de balones que va a tocar y la de control que le va a dar al Real Madrid. Y es verdad que en lo defensivo está un poquito más abajo, ahí baja drásticamente comparado con los interiores respecto a los mediapuntas, pero aún así, si le metemos en esa posición más atrasada, sus números van a mejorar. Y le he querido comparar los números de Jude Bellingham como mediocampista, los percentiles de Bellingham como mediocampista, como interior, con los de Dani Ceballos, para que veamos que es un jugador que puede aportar lo que nos estaba dando Ceballos. Ceballos tiene muchísimo más en cuanto a toque de balón por partido, menos en regates, por ejemplo, Ceballos, pero sí que es verdad que en cuanto a lo que toca el balón, a los pases que da, a los pases progresivos, Ceballos está élite mundial. O sea, está el mejor del mundo, tanto en pases intentados como en pases completados, como en pases progresivos y en toques por partido. O sea, Ceballos es un jugador que está siendo fundamental y muy protagonista en cuanto a la creación de juego del Real Madrid. Y Bellingham, jugando en la posición de Ceballos, creo que podría tener unos números muy similares a los de Ceballos. Es el jugador más indicado para hacer la función de Dani Ceballos. Y luego vemos que en defensa Ceballos tampoco dista mucho de lo que estaba haciendo Jude Bellingham, de los números de Jude Bellingham, y Ceballos está siendo un jugador que a nivel de recuperación le está dando muchísimo al Madrid. O sea, Ceballos está siendo para mí el mejor del doble pivote del Real Madrid esta temporada, sin ningún tipo de duda, y en cuanto a lo que aporta a nivel defensivo Ceballos, estaba siendo una bestia. O sea, estaba recuperando una cantidad de balones por partidos tremendo, y vemos que Bellingham no está tan lejano en ese apartado, y si le bajamos a el rol de Ceballos, creo que podría recuperar mucho más, además respaldado por Aurelien Tchouaméni. O sea, no sería un doble pivote en el cual tenga que estar fijo la posición de pivote, sino sería un doble pivote en la cual tendría más libertad sin balón a la hora de atacar y a la hora de moverse, porque tiene a un Aurelien Tchouaméni que le va a fijar la posición. Así que vemos que no son tan distintos los números de Ceballos y de Jude Bellingham. En cuanto a generación de goles, pues obviamente Bellingham está muy superior a Dani Ceballos, aunque Ceballos no está mal en cuanto a asistencias y en cuanto a expected assists y en cuanto a acciones de ataque, pero Bellingham es otro nivel. Aunque en acciones de ataque, ojo, cuidado, porque Ceballos está por encima de Bellingham. Pero bueno, creo que queda claro que hay un símil entre estos dos jugadores, que es la calidad de balón, pero encima luego Bellingham tiene mejor físico que Dani Ceballos. Creo que es el jugador indicado. Creo que en esa media punta no te va a aportar, o sea, sí te va a aportar mucho, obviamente, pero no te va a aportar algo tan nuevo o algo que necesite tanto el Real Madrid. Creo que Brahim en esa posición el otro día contra el Atleti lo hizo muy bien, y creo que es un jugador que a día de hoy, o sea, a día de hoy es mejor tener a Brahim en media punta que a Modric o a Camavinga en el doble pivote. Eso es así. Y si tú coges a Jude Bellingham y el partido del otro día le cambias a Camavinga y añades a Jude Bellingham y mantienes a Brahim, creo que el partido podría haber sido mucho mejor del Real Madrid. Creo que hubiera sido mejor el partido del Madrid
con Bellingham en la base de la jugada y Brahim arriba, que haberte cargado a Brahim y haber mantenido a Camavinga y haber puesto a Bellingham en la media punta, porque al final Brahim fue un jugador decisivo que marcó el gol de la victoria para el Real Madrid. Así que por eso creo sinceramente que lo mejor que puede hacer Carlo Ancelotti con la ausencia de Dani Ceballos, por lo menos para estos partidos grandes, es colocar a Jude Bellingham. Yo haría una prueba este fin de semana contra el Rayo Vallecano, pero creo que es el indicado, porque en salida de balón te va a aportar mucho, porque ni Camavinga te está aportando demasiado, ni Tchouaméni, ni incluso Luka Modric te está dando un gran plus. Ibrahim es un jugador que en cuanto a salida de balón, ya lo he criticado muchas veces, es un jugador que se la juega a cara o cruz. O sea, coge el balón y él va a intentar girar sí o sí. Si se la quitan, se la quitan. Si no, pues se marcha y te genera una jugada peligrosa. Pero Jude Bellingham es un jugador que nunca la pierde. Si puede girar, gira, y si no, acaba dando un pase y acaba descargando a un compañero. Creo que tiene más inteligencia para eso. Así que creo que la dupla que pueden hacer Brahim y Jude Bellingham en salida es muy interesante. Brahim haciendo el rol que suele hacer Bellingham en salida de balón, que es abandonar su posición y retrasarla para dar apoyos a compañeros y generar superioridades en cuanto a la salida y poder triangular y poder tener más espacios y más compañeros para combinar. Así que por eso creo que Jude Bellingham es el elegido. Tiene que ser sí o sí Carlo Ancelotti, tiene que ser el encargado de sacar el balón y de ser el organizador del Real Madrid hasta que vuelva Dani Ceballos. No hay otro mejor que él. O sea, hay que priorizar eso. Lo de arriba está funcionando bien. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Ibrahim están funcionando bien. No cambies eso, cambia lo que no está funcionando bien, que es el jugador, el motor del equipo, el que le dé juego y el que le dé salida de balón. Eso es lo que no está fallando, ese es el principal problema que tiene el Real Madrid tras la lesión de Ceballos, y Bellingham te lo puede solucionar. ¿Te mejora Brahim en media punta? Sí, te lo mejora, pero te mejora más en la base de la jugada a día de hoy respecto a lo que hay. Cuando vuelva Ceballos, que vuelva Bellingham a su posición de media punta, pero hasta que vuelva Dani Ceballos, hasta que vuelva el bueno de Dani Fuli, que se ponga a Jude Bellingham en esa posición, que te va a aportar muchísimo más, y además es un jugador que trabaja a nivel defensivo y sin balón una auténtica barbaridad, y lo mismo hasta se cansa menos porque no tiene que estar tanto subiendo y bajando, sino que ya al estar más atrás no tiene que hacer las carreras para recuperar. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que me dejéis en comentarios qué opináis vosotros de este pensamiento que llevo teniendo durante mucho tiempo. Últimamente me lo habéis puesto varios en comentarios y digo, yo lo había dicho en algún vídeo, así que voy a hacer un vídeo hablando sobre eso, así que aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis, like y comentad, fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Y si no estáis suscritos, suscribiros, que os estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid. Recordad seguirme en TikTok y en Instagram, que lo tenéis en la descripción, lo tenéis aquí en pantalla. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, like, comentad, suscribiros, seguirme en TikTok, en Instagram, y nos vemos en la próxima. Adiós.